¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos estudiantes? El día de hoy vamos a desarrollar la semana número 11. Permítanme compartir la pantalla. Muy bien. Empezaremos entonces en la asignatura Desarrollo Personal 3, Teatro, el tema 11. Dice el título, simula una obra teatral breve para la representación colectiva de roles. Aquí veremos elementos del esquema dramático. Empezaremos entonces mencionando qué entendemos por simulación y dramatización. Según el diccionario de la Real Academia del año 2020, la palabra simulación significa representar algo fingiendo o también imitando lo que no es. Para efectos de esta asignatura, tomaremos la definición en este caso y lo aplicaremos para el ejercicio de dramatización. De esta forma realizaremos el personaje que hemos seleccionado. Ahora, en cuanto a la palabra dramatización, según los estudios de Motos en el año 2013-2014, la dramatización no tiene, bueno, una finalidad únicamente de formar ya sea actores, directores teatrales, escenógrafos o artistas. Bueno, como generalmente se suele mencionar, coloquialmente se dice, sino que lo que pretende, cuál es la finalidad, es la de despertar al individuo para que tome conciencia de sí mismo, así como también de los otros y en total del mundo que le rodea. Es decir, va a tener como meta todo el proceso como arte dramático. Es así que pone el acento a través, especialmente, va a poner toda esa atención busca el crecimiento de la persona, ya sea a nivel personal y grupal. Y esto se da generalmente a través de juegos teatrales. Entonces, el teatro, entendido como el arte dramático, pone esa representación tanto en el espectáculo y también en el espectador, en esa estética de la recepción y asimismo en la adquisición de unas destrezas actorales con vistas a que el producto sea lo más atrayente, novedoso posible para los espectadores. La dramatización entonces la coloca, va a permitir ubicar en la acción dentro de la misma escena, dentro de sí misma y también en todo el proceso que lleva la representación. De esta manera, este concepto lo podemos adaptar al trabajo que se va a realizar, para el cual debemos tener en cuenta los elementos que conforman un esquema dramático. Bien. Asimismo, hablaremos acerca de los elementos del esquema dramático. Y cuando hablamos de elementos del esquema dramático, podemos decir que el esquema dramático viene definido por la representación de una acción, secuencia, que contiene una situación problema, es decir, un conflicto. Está representada por unos intérpretes que previamente han adoptado unos papeles, es decir, personajes. En toda estructura dramática vamos a encontrar los siguientes elementos. Primero encontraremos, número 1, al personaje, quien realiza la acción y viene definido por lo que hace, la tarea o cómo lo hace el personaje, o los actos que realiza, ya sea actos físicos, y cómo lo caracteriza por una serie de atributos, tales como, por ejemplo, el nombre del personaje, la edad, los rasgos físicos del personaje, tanto físicos y
la procedencia social, etc. Un ejemplo de personaje tenemos el lobo feroz, Julieta, Romeo, etc. 2. Un conflicto. Se entiende como tal el enfrentamiento de dos fuerzas antagónicas, es decir, personajes, visiones que tiene del mundo, actitudes frente a una situación, etc. Hay un conflicto cuando a un sujeto fuerza en pugna de una primera y que persigue un cierto objetivo o causa que se le pone por una, ya sea por una empresa o por un sujeto. Esto a la fuerza en pugna número 2. El ejemplo. La Caperucita Roja desea, en este caso, como ejemplo, la Caperucita Roja desea ir a visitar a la abuelita, llevarle frutas y sus medicinas para que sienta mejor. Por su parte, el lobo quiere comerse a la Caperucita Roja y no le interesa el bienestar ni de la abuelita ni de nadie. Siguiendo con los elementos del esquema dramático, podemos decir en el número 3, el espacio. Es decir, aquí conviene diferenciar entre espacio escénico, que es el escenario donde tiene la representación, y el espacio dramático, que es el lugar representado, ya sea en un guión, texto o improvisación, y que el espectador debe construir imaginativamente. Ejemplos, tenemos el cuento de la Caperucita Roja, se representará en el auditorio, o también el cuento de la Caperucita Roja se desarrolla en el bosque. Es así que el tiempo, que es el elemento número 4, hay que distinguir entre duración y época. Dentro de la duración se debe diferenciar a su vez entre tiempo dramático y tiempo de ficción. El tiempo dramático es lo que dura la representación y el tiempo de ficción corresponde al intervalo personal que en la realidad duraría la acción representada. Ahora, la época hace referencia al periodo histórico. Ejemplo del tiempo, tenemos que la obra dura 45 minutos, la historia inicia con el personaje en su infancia y a medida que avanza, vemos, entre otras edades, hasta llegar a la madurez. La historia se desarrolla entre los años 1970 y 1990. Otro elemento, el elemento número 5, menciona el argumento. El argumento es lo que se cuenta, la trama de la historia, la trama que va siendo narrada, que es sinónimo de asunto o también la fábula argumental. Consiste el argumento en confeccionar esta fábula argumental de un texto dramático que consiste en resumir todos los acontecimientos respetando el orden en que se aparecen en el texto. Ahora, la fábula cronológica viene a ser la cadena causal de aquellos hechos que ocurren en la obra. Al redactarla, se trata así de ordenar los acontecimientos de una manera cronológica. Un ejemplo de argumento, tenemos a la Caperucita Roja, es la historia de una niña que va a visitar a su abuelita y en el camino se encuentra con un lobo feroz. Pese a que su madre le advirtió que no hablara con extraños porque es peligroso. Ella conversó con el lobo. Este es un asunto y logra sacarle esa información a la niña y de ahí es donde se dirige. Con los datos recolectados
el lobo llega a casa de la abuelita antes que Caperucita. Y al llegar allí, amarra a la anciana y la esconde en el armario. Se pone su ropa y espera. Cuando llega a la casa de Caperucita, el lobo intenta imitar lo más posible a la abuela, hasta que ya no puede continuar con el juego y salta sobre la niña. Afortunadamente, pasaba un leñador y logró salvarla. Aquí vemos y escuchamos todo el argumento. El siguiente elemento es el tema. El tema viene a ser la idea o también ideas centrales. Por ejemplo, no debes hablarle extraños, en el caso de Caperucita. Hay malas personas que se disfrazan de gente buena. Muy bien. Estos son los 6 elementos que hemos podido observar del esquema dramático. Ahora les invito a que podamos ver 2 interesantes obras sobre Caperucita. Una obra que es desarrollada en un aula y la otra obra que es una verdadera historia que en base a cuentos para la prevención de la violencia de género. Recordemos siempre que cuando un actor recibe un personaje por primera vez, se preguntará siempre quién es el personaje, el rol dentro de la obra, cómo es la descripción física y modo de comportamiento de su personaje, de dónde viene el personaje, es decir, la historia personal del personaje. ¿Cuál es el objetivo de la escena? Es decir, ¿por qué hace estas acciones? ¿Qué lo motivan? Y finalmente, ¿cuál es el objetivo de la obra? Muy bien. De esta manera, mis queridos estudiantes, hemos desarrollado la sesión número 11. Nos estamos viendo en la siguiente videoconferencia.